Pues este tema que me dio el pastor, hablar sobre la diferencia entre el protestantismo histórico y el evangelicalismo moderno. Ese es un tema muy amplio y es un poquito difícil a lo mejor de pensar en cuáles son estas diferencias, porque obviamente al pasar el tiempo y diferentes eras presentan diferentes retos. Entonces traté de pensar en cuáles serían los más significativos que podemos platicar hoy y pensar en sus implicaciones. Entonces no sé qué tenías tú en mente cuando me diste este tema. Ya después me dices si me acerqué a lo que habías pensado. Pero vamos a ver estos 4 puntos. Son 4 y podemos pensar en qué implican para la iglesia. Número 1, tenemos algo que en el protestantismo histórico, es decir, los siguientes siglos después de la Reforma, una de las cosas que era muy diferente para la iglesia era este tema de la separación de la iglesia y el Estado. ¿Cuál es el rol del gobierno en la fe? Y, por ejemplo, algo interesante al estar estudiando la historia del presbiterianismo en Estados Unidos es que cuando llegó el presbiterianismo se encontró con un sistema de gobierno de una manera muy diferente al que existía en Europa. Entonces la Confesión de Westminster originalmente contenía un artículo en relación a este tema que decía: es responsabilidad del gobierno asegurarse que la iglesia tenga la doctrina correcta. Es responsabilidad del gobierno asegurarse que la iglesia tenga la doctrina correcta. Pues claro, cuando el presbiterianismo llegó a Estados Unidos, eso no iba a funcionar. Y entonces, al final, ese artículo se sacó de la Confesión de Westminster, porque también eventualmente eso cambió en Europa también. Pero era esta idea, aquí el movimiento bautista había crecido mucho más y el movimiento bautista ya tenía este principio de separación iglesia y Estado. Entonces, ¿ustedes entienden esto? En el ambiente político, miren, es interesante hablar de esto con ustedes porque ustedes están aquí en Estados Unidos y el panorama aquí lo entiendo. Hay un tema político muy fuerte, siempre una división política muy fuerte en este país y la iglesia cada vez más está en esta tensión de qué tanto involucrarse en la política y qué tan importante es que la iglesia tenga una postura política. Si eres republicano o eres demócrata, toda esta tensión que se da dentro de la iglesia es un tema interesante para meditar, porque de alguna manera, aunque hay una separación entre iglesia y Estado, tenemos que preguntarnos cuál es el rol del gobierno en la fe. Y ustedes tienen que lidiar con eso como iglesia, pensar en qué implicaciones tiene nuestro involucramiento dentro de la política y qué tanto deberíamos de hablar de eso. Entonces, me voy a meter en un poquito de escatología para ayudar en la serie que están haciendo. Esa es una de las diferencias. Si ustedes quieren pensar en las diferentes posturas, esa es una de las diferencias que existe entre el postmilenialismo y las otras posturas escatológicas. El postmilenialismo
habla acerca de un avance de la iglesia y en su influencia dentro de la sociedad, de tal manera que al final la iglesia sí gobierna, o sea, la iglesia sí es la que tiene la principal influencia dentro de los gobiernos de este mundo. De alguna manera llegamos a una era en la que el evangelio y el cristianismo dominan en el mundo antes de que Jesús regrese. En contraste, las otras posturas dicen, no, las cosas van a ir empeorando y vamos a tener cada vez más oposición como iglesia. Y la iglesia no tiene la misión de dominar en todas las esferas culturales, sino nada más de predicar el evangelio. Y aunque sí hay una influencia que la iglesia puede tener, y es bueno dentro de la sociedad, nuestra misión central es la transformación del corazón. Nos podemos enfocar solo en eso, pensando en que cuando Jesús regrese, entonces sí, su gobierno será establecido de una manera perfecta. Entonces, está esa diferencia entre las diferentes posturas escatológicas, y nosotros tenemos que pensar como iglesia, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿En dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos? ¿Debemos involucrarnos en temas sociales? Sí, o sea, creo que la iglesia debe de involucrarse en temas sociales, pero eso no es nuestra meta principal. Entonces, una de las cosas que vivir en esta separación de iglesia y Estado implica también es el tema de los, y esto es un tema político que influencia a la iglesia. Hay un énfasis dentro del gobierno y la política que está sobre los derechos. Tú tienes derechos. Y eso, ¿creen ustedes que eso afecta a la iglesia? Pues sí, tiende a afectar a la iglesia. Esta influencia política, o sea, el énfasis que hace el gobierno en ciertas cosas, sí afecta la manera en que la gente aborda la iglesia, porque entonces cuando entran a la iglesia, entran también pensando que yo tengo derechos. Y hay una actitud y una mentalidad de exigir, o sea, lo que la gente tiene que hacer por mí. Entonces, ustedes ven esto culturalmente, ustedes ven eso allá afuera, como la gente exigiendo la manera en que deben de ser tratados, y eso se transporta también hacia la iglesia, y la gente llega a la iglesia diciendo, yo tengo que ser tratado de una cierta manera. Entonces, hay un énfasis más fuerte ahora en el evangelicalismo moderno, en los derechos, más que en las responsabilidades. Y eso es uno de los retos que tenemos como iglesia que enfrentar, que es la influencia cultural. Entonces, está este punto, separación de iglesia y Estado. Creo que eso es interesante evaluar. Podríamos hablar más sobre eso, pero quiero llegar a estos 4 puntos. El segundo es la diferencia que existe con una fe histórica. Es decir, ¿cuál es la influencia que tiene la iglesia de confesiones y concilios en lo que cree y predica? En el protestantismo histórico había una fuerte influencia de esto, de poder ver hacia atrás y decir, sí, la iglesia ha afirmado estas verdades y nosotros afirmamos también esas verdades históricas,
Y por eso es que existen estas confesiones a las cuales nos referimos: la confesión de Westminster, la confesión de Londres, la confesión bautista de 1689 y la confesión belga. Todas estas confesiones son confesiones históricas donde la iglesia trataba de hacer estos resúmenes doctrinales y podían ver hacia atrás y afirmar cosas que a lo largo de toda la historia de la iglesia se habían afirmado. Hoy en día, en el evangelicalismo moderno, es difícil ir a una iglesia en donde tú preguntes acerca de una confesión histórica y sepan de qué estás hablando. O sea, ¿con qué confesión se identifica más tu iglesia? Muchos cristianos hoy en día dirían: ¿de qué estás hablando? ¿Confesión de qué? O no saben, no tienen idea. Ahora, ¿es importante este punto? ¿Creen ustedes? ¿O podemos nada más decir, bueno, es que tenemos la Biblia, ¿para qué necesitamos una confesión? ¿O por qué tenemos que conocer estas confesiones? Yo creo que es importante poder ver que la iglesia ha afirmado y cree las mismas doctrinas a lo largo de toda su historia y que no estamos inventando algo nuevo. Cuando hablamos de la Trinidad o de la deidad de Cristo o de la justificación por fe, como veíamos ayer, no son doctrinas nuevas las que estamos afirmando, son doctrinas históricas de la iglesia y que han unido a la iglesia a lo largo de 2000 años. Entonces, esto creo que es un punto importante de darnos cuenta, es que la iglesia en el evangelicalismo moderno ha abandonado en gran parte o ignora la influencia que existe de estas confesiones y concilios. Algo que creo que es importante para toda iglesia es que en la música, en la alabanza, en la selección de cantos, reflejemos que tenemos una fe histórica. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo hacemos no solo cantando himnos nuevos que se han escrito en los últimos 5 años. He estado en iglesias donde no conozco ninguno de los cantos porque todos son nuevos y siempre están tratando de ver qué es lo nuevo que hay y siempre están y no digo que sean malas doctrinalmente ni nada, pero si hay algo que se comunica cuando una iglesia dice: vamos a cantar himnos que han sido escritos en diferentes siglos, en diferentes décadas, himnos que fueron escritos hace 100 años, himnos que fueron escritos hace 500 años. Como ayer cantábamos Castillo Fuerte, fue escrito hace 500 años. ¿Y qué estamos comunicando de alguna manera con esa selección? Nuestra fe es la misma que tenía Lutero. Nuestra fe es la misma si cantamos un himno que fue escrito en 1950. Estamos diciendo, es la misma fe que la iglesia proclamaba en 1950. Y luego también cantan uno que se escribió el año pasado. Y dicen, también sigue siendo lo que diferentes compositores siguen escribiendo. Entonces hay algo importante acerca de esa selección que comunica una fe histórica. El evangelicalismo moderno tiende a perder esa conexión con el pasado, pensando que solo lo nuevo es bueno. Y cualquier cosa que sea antigua o que tenga algún... y estaba escuchando estos himnos que estaban practicando hace rato. Muchos dirían, esos son himnos viejos. Entonces, hay una tendencia a desacreditar cualquier cosa que suene viejo o que se vea viejo.
Y creo que es importante poder afirmar que la iglesia ha creído y sigue creyendo las mismas verdades desde el primer siglo hasta ahora. Bueno, eso es mi segundo punto, una fe histórica. Es que voy rápido en estos puntos porque voy a pasar más tiempo en estos últimos dos. Número 3, predicación expositiva. ¿Cómo estudiamos la Biblia? Eso es algo que sí fue un distintivo del movimiento reformado. El evangelicalismo moderno tiene algunas cosas distintivas acerca de cómo se estudia y se aprende la Biblia. La primera es lo que llamamos versiculismo. ¿Qué es versiculismo? Es cuando un cristiano está familiarizado con versículos. Entonces, inclusive hay un curso muy famoso que se llama Los Navegantes, y no digo que es malo, pero lo que hace ese curso es tomar ciertos versículos para enseñar ciertas verdades. Eso está bien, pero el problema es que la gente se queda ahí. Y ahora déjenme decirles, yo crecí así en gran parte en la iglesia. Entonces yo podía decir Romanos 6:23. A ver qué dice Romanos 6:23. Porque la paga es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí se lo saben, ¿verdad? Ahora, muchos cristianos conocen ese versículo. ¿Saben qué es lo que muchos cristianos no conocen? ¿En qué contexto está ese versículo? Es muy interesante. Vayan ahí a Romanos 6 por un momento. Nada más quiero ilustrar esto. Y esto, yo crecí conociendo este versículo. Y esto es algo que yo aprendí hasta que pude discernir claramente, hasta que prediqué Romanos expositivamente. Y empecé a entender bien la estructura del libro de Romanos. Romanos capítulo 6 es un capítulo que está hablando acerca de nuestra santificación. Entonces, Romanos en general, Romanos 3, 4 y 5 está hablando de nuestra justificación. Pero Romanos 6 hay un cambio de tema, donde ahora Pablo está desarrollando más nuestra relación ahora en nuestra justificación, nuestra relación al pecado. Y noten lo que dice el versículo 22. Entonces, nos estamos regresando un versículo, nada más uno, antes del versículo 23. ¿Y qué dice el 22? Ahora, este versículo no lo conocen tantos, pero dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, eso es en la mente de Pablo, de lo que está hablando. ¿Está hablando de qué? Nuestra santificación, que dice Pablo, resulta en vida eterna. O sea, recuerden, la salvación involucra justificación y santificación. Entonces Pablo tiene en mente esta fase, esta etapa en la cual Dios nos está santificando. Ahora dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, déjenme preguntarles,
¿Cuál es la dádiva de Dios? Del versículo 23. ¿Qué es lo que Dios nos regala? En el contexto del versículo 22. La santificación. Ese es el regalo. ¿Sí lo ven? Porque eso es lo que dice Pablo en el versículo previo, lleva la vida eterna. Entonces, menciono esto porque, ¿cómo usamos Romanos 6:23? ¿Para hablar de qué? De la dádiva como la justificación. Entonces lo usamos para evangelizar. Ahora, no digo que no puedan usarlo para evangelizar. Creo que el concepto de la paga del pecado es muerte, es muy importante en el evangelismo. Pero eso no es lo que tiene en mente Pablo. No está hablándole a no cristianos. Aquí está hablándole a cristianos para entender su santificación correctamente. Y les dice, miren, si ustedes no tuvieran la santificación, morirían. Terminarían siendo condenados. Pero la dádiva de Dios, su santificación, los llevará a la vida eterna. ¿Entienden la diferencia aquí? Eso es significativo. Pero esto no lo... muchos cristianos no ven esos detalles. Y van a ir a jugar fútbol con su equipo y antes del partido le dicen a sus compañeros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a ganar este juego. Porque conocemos ese versículo y ayer traje estas calcomanías y una dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo, no decía todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo con un versículo fuera de contexto. Eso es otra manera de explicar ese versículo, ¿no? O sea, la gente no entiende en qué contexto se están dando esos versículos. Conocen los versículos, pero no saben a qué se están refiriendo realmente. ¿En qué contexto escribió Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En la cárcel. En la cárcel diciendo, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. No importa cuál sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es el todo lo puedo? Todo lo puedo se refiere a puedo estar en cualquier circunstancia porque tengo a Cristo. Aunque me vaya mal, aunque me vaya bien, estoy bien. Entonces, eso es lo que conocemos como versiculismo, que está conectado con otro concepto del evangelicalismo moderno que llamó devocionalismo. ¿Qué es devocionalismo? Otra vez, no es una crítica como no pueden hacer estas cosas, simplemente es no podemos limitarnos solo a estas cosas. Y entonces, una de las cosas que más se venden en una librería cristiana son los libros devocionales, que otra vez, no tengo un problema, he participado en algunos de esos libros escribiendo devocionales, pero lo que empieza a pasar con muchos cristianos es su devocional diario involucra ¿qué? Un versículo y una meditación sobre ese versículo. Y sienten que, bueno, y Dios me habló poderosamente a través de ese versículo. Y está bien, y no digo que no sea el caso, simplemente que si eso es toda tu dieta de la Biblia, entonces, otra vez te estás perdiendo de la riqueza que implica conocer todo el argumento de un libro completo de la Biblia. Así es como deberíamos estar estudiando nuestras Biblias. Y ustedes tienen ese modelo en la manera en que se predica la Biblia en su iglesia. Si el pastor predica solo versículos o predica en un estilo devocional,
donde toma un versículo y da unas aplicaciones y el siguiente domingo toma otro versículo y da unas aplicaciones. Entonces la iglesia se va a acostumbrar a que esa es la manera en que ellos también tienen que leer sus Biblias. Pero cuando ustedes tienen a su pastor aquí adelante predicando cada domingo diciendo, ¿se acuerdan el domingo pasado? Ahora continuamos con lo que sigue, que está conectado con el domingo pasado. Y luego al final del sermón los preparan para lo que viene y vamos a estar viendo el próximo domingo lo que sigue aquí. Y empiezan a haber una conexión de ideas. Y cuando terminan de predicar un libro, ustedes saben de qué se trata ese libro. Entonces la predicación desde el púlpito modela para la iglesia cómo deberían de leer sus Biblias, cómo deberían estudiar sus Biblias. Y hay algo que en la predicación expositiva llamamos la línea melódica. La línea melódica es como el coro de una canción que se está repitiendo a lo largo de la canción y puedes identificarlo. Oyes ese coro, oyes esas notas y dices, es esta canción. Y pasa lo mismo con los libros de la Biblia. Si yo hablo acerca de ciertos temas que ustedes pueden identificar, este libro de la Biblia se trata sobre eso. Y pueden identificar en qué parte de la estructura también está. ¿De qué se trata? Ahora déjenme preguntarles algo. ¿De qué se trata 1 Corintios 13? ¿Saben de qué se trata? Sí, eso es relativamente fácil. Creo que la mayoría de cristianos saben de qué se trata 1 Corintios 13. Pero a ver, déjenme preguntarles de qué se trata 1 Corintios 12. ¿Saben de qué se trata? De los dones espirituales. Y adivinen de qué se trata 1 Corintios 14. De los dones. Lo cual hace interesante cuando ahora piensan otra vez 1 Corintios 13, ¿no? Porque ahora cuando Pablo habla del amor, ¿en qué contexto lo está pensando? Déjenme escribir algo que puedan predicar en una boda cristiana. ¿Es eso lo que está pensando Pablo cuando escribe 1 Corintios 13? No, está pensando cómo nos relacionamos en el uso de nuestros dones dentro de la iglesia. En eso está pensando. Ese es en el contexto en el que es escrito. ¿Entienden por qué es importante? Porque nos limitamos, empezamos a no entender correctamente ciertos pasajes en todo su contexto. El enfoque del evangelicalismo moderno está en la necesidad personal, lo que tú necesitas. Y normalmente tienen un enfoque en la conversión, la experiencia de la conversión instantánea. Lo que tú puedes experimentar ahorita. En eso está el enfoque del evangelicalismo moderno. Entonces, hay un sentido en el cual nuestra cultura, que es una cultura de lo instantáneo, afecta a la iglesia. Y era diferente a lo largo de los primeros siglos del protestantismo. Hoy en día, cuando se predica, yo digo, yo quiero que ahorita tú puedas experimentar algún tipo de experiencia que te mueva y que digas, sí, Dios me está cambiando en este momento. Y eso lo vemos porque también en el estilo de predicación del evangelio se convirtió eso en toma una decisión ahorita para Cristo.
¿Quién quiere aceptar a Jesús en su corazón? Levante la mano. Y eso determina la efectividad de mi predicación. Si ahorita, en este momento, la gente acepta a Jesús. Pero hay un sentido, y eso es posible, no digo que no es posible que la gente experimente una transformación en ese momento. Simplemente que históricamente la iglesia ha tenido la experiencia de que la transformación y el cambio se van dando, los cambios reales se van dando a largo plazo. Y no tenemos que ver el cambio en ese momento. Yo cuando predico la palabra no tengo que asegurarme de que todos hayan entendido y experimentado la transformación de la palabra en ese momento y lloren, estén de rodillas. No, yo confío en que la palabra de Dios ha sido sembrada y que Dios sabe en qué momento va a usar esa palabra que ustedes han escuchado. Y no tiene que ser hoy. A lo mejor es la siguiente semana. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las tribulaciones que enfrenta un cristiano en su vida, lo decimos aunque a lo mejor no haya muchas tribulaciones en ese momento. Pero lo decimos porque sabemos que tarde o temprano llegarán. Y yo quiero que estés preparado cuando ese momento llegue. Entonces, el mensaje que estás escuchando no necesariamente tiene el impacto en ese momento, sino a lo mejor en un mes o en un año. Es cuando vas a recordar esas palabras y vas a decir, es verdad. Dios es soberano y tiene el control de todas las situaciones de mi vida y puedo confiar en que Él es bueno. En ese momento no tenía sentido, tanto sentido, ahora lo estoy viviendo. Hay un sentido en el evangelicalismo moderno de pragmatismo sobre de la fidelidad. Es decir, mi responsabilidad como pastor y como líder no es necesariamente ser fiel a la palabra de Dios, es hacer las cosas que funcionen. Entonces la iglesia está constantemente buscando métodos que atraigan a la gente. Y eso se convierte en el factor más importante. ¿Qué podemos hacer que haga que la iglesia sea más aceptable a un mundo secular? Y ustedes, yo puedo usar estos términos porque ustedes los entienden, estando aquí en Estados Unidos un poco mejor, lo que conocemos como el Seeker Sensitive Movement, ¿no? Es el movimiento que está más sensible a los que están buscando respuestas. Entonces estas iglesias se han adaptado de tal manera que el servicio está más pensado en los no cristianos que en los cristianos. Y en realidad, ¿para quién es la iglesia? Para los creyentes. Es decir, queremos que vengan no cristianos y escuchen el evangelio. Y es parte de nuestra misión. Pero el propósito de la iglesia es la edificación de los creyentes. Entonces, yo tengo que tener primeramente en mente a mi congregación y después a las personas que ellos podrían invitar. Déjenme, yo escribí un capítulo en un libro que se llama De Vuelta a Cristo, que es un libro que salió cuando fueron los 500 años de la Reforma. Pueden buscarlo ahí, es una compilación de muchos autores, de editorial EBI. Y a mí me habían asignado escribir acerca de Juan Calvino. Entonces estuve un rato estudiando la vida de Juan Calvino y tratando de entender el impacto de su legado. Y una de las secciones, esto se los leo del libro, básicamente de lo que escribí para el libro, dice: otro de los legados invaluables que nos dejó todo el avivamiento de la Reforma fue el retorno de la predicación expositiva como fundamento de las reuniones públicas de la Iglesia. El catolicismo había intercambiado el estudio de la Biblia por la liturgia y las tradiciones. Y la gran influencia de todos los reformadores tuvo simplemente que ver con regresar
a un estudio exhaustivo y apasionado de la Biblia, libro por libro. Durante su tiempo de pastoreo en la iglesia de San Pedro en Ginebra, Calvino desarrolló un ministerio de predicación expositiva que modeló no solo la forma, sino el resultado de cómo estudiar y enseñar la Biblia sin importar el nivel de educación ni el trasfondo cultural de la congregación. Déjenme decir algo sobre esto, que esto es importante. Yo he estado en lugares, en iglesias rurales de México y de otros países también, en donde a veces me doy cuenta que se subestima la capacidad de entendimiento de la gente que no tiene mucha educación. Y me dicen, hermano, algo muy sencillo, porque pues son hermanos muy humildes. Y una y otra vez me he encontrado con que a veces entienden más que personas de mucha educación, porque aman su Biblia y quieren aprender. Y eso es más valioso que alguien que tiene un doctorado y dice, yo no tengo nada que aprender. ¿Ven la diferencia? He experimentado eso una y otra vez y les digo, no subestimes. Hay una iglesia donde hace poco estuve y me pidieron llevar libros y me dijo el hermano, puedo criticarlos porque están en México. Me dijo el hermano, sí hermano, trae libros, pero el de escatología no sé, eso no lo traigas porque no creo que los hermanos tengan interés en esos temas. Entonces le dije, bueno, déjame llevar unos y ya, si no se venden no importa. ¿Saben cuál es el que se vendió? El de escatología. Entonces, creo que a veces subestimamos, y esto es lo que aprendemos de Calvino. Calvino enseñaba la Biblia a su congregación sin importar el nivel de educación ni el trasfondo cultural de la congregación. Escuchen esto. Durante sus años en Ginebra, entre 1536 hasta 1564, cuando murió, predicó 123 sermones sobre Génesis, 201 sobre Deuteronomio, 159 de Job, 353 de Isaías, 189 de Hechos, 110 de Primera de Corintios y una armonía de los evangelios de 65 sermones hasta el día en que murió. Eso es por nombrar algunos nada más. Calvino creía que la palabra de Dios era una lámpara que se le había quitado a las iglesias. Sus sermones fueron consistentes en la iglesia de San Pedro los domingos sobre un libro del Nuevo Testamento en la mañana, otro en la tarde, o de los Salmos, y sobre libros del Antiguo Testamento entre semana, excepción de los 3 años en que se fue a Estrasburgo después de ser corrido por las autoridades civiles por desacuerdo sobre la Santa Cena entre 1538 y 1541. Cuando lo volvieron a llamar, regresó a predicar en San Pedro, justo donde se había quedado 3 años antes. Y retomamos donde estábamos y siguió. Calvino era conocido en toda la ciudad como un predicador de la palabra que lo hacía con increíble sencillez y claridad. De él aprendemos que la mejor predicación de la palabra es profunda, pero clara, exhaustiva y comprensiva. Su predicación trajo un cambio a Ginebra que llevó a John Knox a describir la ciudad como lo más cercano al cielo que había visto. Es decir, sí tuvo un impacto en la sociedad. Estamos hablando acerca de eso. Sí, la iglesia tiene un impacto en la sociedad. Si se predica fielmente la palabra
y la iglesia cree esta palabra, sí va a afectar la sociedad en donde está esa iglesia. Bueno, eso sobre predicación expositiva. Y mi último punto es el enemigo de la iglesia. El evangelicalismo moderno no tiene el mismo enemigo que tenía el protestantismo histórico. Hablé algo de esto ayer. Hoy en día, durante el tiempo de la Reforma, sí se veía a la Iglesia Católica como el mayor opositor a la Iglesia protestante. Y claro, lo fue. Inclusive, ustedes saben, muchos reformadores veían al Papa como el anticristo. O sea, ese era y hasta la fecha todavía hay algunos conceptos de esto, pero la gran ramera de Babilonia 18, ¿quién es? La Iglesia Católica. Y así es como lo veían, porque en esas épocas, especialmente de la Reforma, sí, la Iglesia Católica era la principal oposición para la Iglesia cristiana. Pero hoy en día yo estoy convencido que la Iglesia Católica no es la principal oposición a la Iglesia. Y lo expliqué ayer. Vaticano II estableció que básicamente la Iglesia Católica ya no tiene un problema con la Iglesia evangélica. En términos generales. Dice, son hermanos separados. Déjenlos. Básicamente así terminó era muy conciliador Vaticano II. Y cambió mucho el tono de lo que habrían experimentado los reformadores. Y ahora el reto para la iglesia es lo contrario. No es que digan que estamos mal, sino que digan que estamos bien. ¿Por qué? ¿Qué da a entender eso? Si dicen los evangélicos también pueden ser salvos. Da a entender que no hay diferencia. Y por eso la plática de anoche era tan importante, porque era para mostrarnos si hay diferencias. Y son diferencias importantes, no secundarias. Entonces, como cristianos ahora, ¿qué reto enfrentamos? El reto más grande que enfrenta la iglesia es una sociedad de posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? El posmodernismo implica que la verdad no es objetiva, que la verdad cada quien la determina de acuerdo a sus circunstancias. Lo que sea verdad para ti es verdad para ti, y lo que es verdad para mí es verdad para mí. Lo importante es que estés feliz. Y ustedes lo están viendo, están en primera fila aquí en Estados Unidos de esta batalla cultural. Hay suficientes personas que creen en verdades absolutas como para jalar a este país en la otra dirección. Pero ustedes saben cómo se ve. Tiene que ver con la ideología de género, tiene que ver con esta hipersensibilidad que existe en la cultura a todo lo que me pueda ofender, en donde la gente está siempre enfocada en qué. Sí, otra vez, es un tema de individualismo. Yo determino mi verdad y mi verdad está basada en lo que yo creo que me hace feliz y lo que yo creo que es bueno para mí. Eso es la principal batalla que está peleando la iglesia ahora, porque adivinen qué está pasando. Eso está entrando dentro de la iglesia. Y hay iglesias que se están convirtiendo en iglesias posmodernistas, predicando un mensaje individualista
y un mensaje de que lo único que importa es que tú estés bien. Eso es lo más importante. Y podría decir nombres de predicadores muy famosos que ese es su mensaje. Eso es por lo que son conocidos. Por decir, tu mejor vida es ahora. ¿Cuál es el enfoque de la Biblia? Dios ha establecido la verdad y la verdad es externa a nosotros, no está en nosotros. Dios la ha establecido. Y Dios nos ha llamado a pensar no en términos individuales, sino en términos de comunidad. Somos una familia. Yo no estoy más preocupado en lo que es bueno para mí y en lo que me afecta a mí. Yo estoy más preocupado en qué es lo que es mejor para mis hermanos y hermanas en Cristo. Porque somos hermanos, nos llamamos hermanos. ¿Qué significa eso? Que no estoy solo y no puedo pensar solo en mí. Ahora, ese es el tema del libro de Hijos de Consolación. Si ya lo tienen, el tema está enfocado en eso. El ministerio de Bernabé era pensar siempre en los demás, animar siempre a los demás. No lo ves defendiendo su ministerio, lo ves defendiendo el ministerio de otros. Primero de Pablo, luego de Marcos. Bueno, lean el libro. El secularismo de nuestra sociedad es este principio de buscar la conducta de la sociedad basada en consideraciones naturalistas, sin involucrar la religión. Y estamos escuchando nuevamente en nuestra sociedad esta pregunta que Satanás le hizo a Eva en Génesis 3. ¿Con qué Dios dijo? Dios no sabe lo que es mejor para ti. Tú sabes lo que es mejor para ti. Estamos volviendo a vivir y enfrentar el mismo reto que encontramos en el libro de Jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo lo vemos en la educación? Sigue tus sentimientos y sigue tus sueños. Cumple tus metas. Ese es el mensaje. Y ahí teníamos unas calcomanías también ayer. Y las calcomanías sarcásticamente decían, no sigas tu corazón. Porque eso es lo del mensaje de la Biblia. No sigas tu corazón. No sigas tus sueños. No cumplas tus metas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Eso es un principio completamente contrario a nuestra sociedad. Pensamos que la educación es la clave. En la sociedad se piensa eso. Si tan solo tuviéramos más educación, pues saben que los peores criminales del mundo han sido las personas más educadas del mundo también. Porque la educación lo único que hace es ayudarte a hacer mejor lo que quieres hacer. ¿Y qué es lo que quiere hacer el corazón humano? Pecar. Entonces, por lo regular, simplemente la más educación simplemente le da a la gente más herramientas para poder pecar. No es la solución la educación. Y en la iglesia experimentamos esta influencia también. Esta influencia posmodernista y tenemos que pelear contra esta influencia. ¿Cuántos de ustedes celebran con sus hijos Día de Reyes? ¿Sí? O sea, los que estamos en México,
entendemos perfectamente. Esto es mucho más grande que Navidad para los niños. Santa Claus no les importa realmente porque él no les trae regalos. Pero Día de Reyes, y ¿saben qué me he encontrado? En las iglesias cristianas. Yo sé que a lo mejor voy a romper unos corazones ahorita y va a haber problemas en sus hogares cuando regresen, pero lo voy a decir porque este es mi punto. En iglesias cristianas, los papás les dicen a sus hijos que los reyes son los que le traen los regalos. Niños. Y no es cierto. No son los reyes. ¿Quién les da los regalos? Los papás. Ya estoy viendo el trauma que estoy generando. Pero ¿saben cuál es la justificación para decir eso? Es que la ilusión. No quiero romperles la ilusión. ¿La ilusión de qué? ¿De una mentira? ¿Esa es mi justificación para mentir? ¿Para que sea feliz mi hijo? Sí, si no cree una mentira, entonces no va a ser feliz. ¿Y qué pasa cuando los reyes descubren que no son reales, pero ven que están en la Biblia? A lo mejor mis papás también me han mentido sobre esto. Si me mintieron sobre eso, ¿qué garantía tengo yo que esto es verdad? Porque además son personajes históricos. O sea, ahí empieza a haber una confusión. ¿Cómo manejamos la verdad? ¿Por qué decimos la verdad o una mentira como cristianos? ¿Entienden el posmodernismo ya en la iglesia? ¿Cómo se ve? Yo digo, no puede ser. Yo entiendo que es cultural. Yo entiendo que así crecimos muchos, a lo mejor, yo no crecí así, pero yo entiendo que muchos en la iglesia crecieron así y que por eso lo hacen. Pero el posmodernismo es uno de los retos más grandes que existe para la iglesia. Y estamos en un estudio bíblico y dice el líder del estudio bíblico, después de haber leído el pasaje, ¿y qué significa el versículo para ti? Ahora yo entiendo la intención de decir eso, pero ¿está bien dicho de esa manera? No, porque no importa qué significa para mí. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué significa? Eso ahí se debería acabar. A ver, hermano, ¿qué significa el texto? Eso es una mucho mejor pregunta, porque tú estás implicando que yo no determino el significado. Y no es porque, leí un pasaje hoy que decía algo sobre Isaac, y hoy conocí a un muchacho que se llama Isaac. Dios me debe de estar diciendo algo. Así es como mucha gente usa la Biblia. Es significado totalmente personal. Lo que yo quiera que signifique, eso significa. Dios me está diciendo que tengo que casarme con él. Miren, se ríen de eso, pero lo escuché. O sea, sí escuché a una mujer usar la Biblia de esa manera, exactamente. Entonces, entendemos que la iglesia está siendo afectada por una cultura posmoderna y el reto está en tener iglesias antropocéntricas, es decir, centradas en el hombre, o iglesias teocéntricas o cristocéntricas, centradas en Dios. Y ustedes tienen que estar analizando y buscando todo el tiempo en las Escrituras cuál es el enfoque
de esta iglesia. Y buscar que Cristo siempre esté al centro y el evangelio siempre sea lo más importante. Y esa es la mejor manera de contrarrestar el evangelicalismo moderno y afirmarnos más en las raíces del protestantismo histórico. Gracias, Señor, por este tiempo juntos y gracias por la oportunidad de meditar en estas verdades. Te pedimos, Señor, que tú guíes nuestras familias y esta comunidad para que tu palabra siempre sea nuestra autoridad y que proclamemos el mensaje fielmente que nos has dado, mensaje que encontramos en la cruz de Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén.